queriendo vivir de manera aislada del cuerpo completo. Entonces, cuando pensás en la rendición de cuentas, no es solamente sentarte y hablar con otro de lo que hiciste, sino la rendición de cuentas tiene como una de sus metas el poder establecer esta relación de interdependencia, donde dependemos los unos de los otros con el propósito de que Cristo sea formado en nosotros. También podemos entender la rendición de cuentas como este proceso donde trabajan dos personas, el que confiesa y el que escucha. Tanto el uno como el otro tienen una responsabilidad propia. El que confiesa tiene las responsabilidades de sinceridad, ¿no es cierto?, entendiendo lo que implica la confesión, y el que escucha tiene la responsabilidad de restauración. Entonces, cuando piensas en la rendición de cuentas, tienes que pensarlo como una disciplina dentro de la iglesia local que tiene como meta crear este lazo de interdependencia entre hermanos, ¿sí?, en la que tanto el que escucha como el que recibe, ¿no es cierto?, o el que habla como el que escucha, cada uno va a abrazar una responsabilidad. El uno va a ser sincero en lo que confiesa y el otro va a ser responsable en restaurar al hermano que confiesa. Entonces, cuando pensamos en la rendición de cuentas, vemos que involucra muchas dinámicas de los unos a los otros que la Biblia nos enseña. Sin embargo, es una disciplina que se ha venido perdiendo mucho a lo largo de la iglesia. Vemos muchas veces hasta el afán en la iglesia local de querer separar de manera muy grande, ¿no es cierto?, porque muchos que han venido de contextos de otras religiones entienden la confesión como algo malo, ¿no es cierto?, y con este deseo de marcar una distancia grande, entonces ahora la confesión dentro de la iglesia evangélica se ve como algo que no debería estar dentro de la iglesia, ¿sí? Pero vamos a mirar que hay principios bíblicos que nos ayudan a establecer la rendición de cuentas dentro de la iglesia local. En el mundo secular, miramos por ejemplo en el área de la psicología, ellos entienden la confesión como una manera de descargo. Por ejemplo, les puse varios conceptos. Dice, la confesión es la comunicación que tiene como fin una reducción de los sentimientos negativos, a medida que aumenta la empatía y una tendencia a desistir de su derecho de castigar al culpable. Cuando ellos hablan de confesar, sería, ¿no es cierto?, cuando yo te cuento mis cosas a vos, lo que va causando es que la forma en cómo vos te vuelves empático conmigo va aliviando mi deseo de castigar al que me ofendió. Entonces muestra la confesión, ¿no es cierto?, como una tarea para sentir un alivio, ¿sí?, y para no querer castigar al otro, al que me ofendió. Entonces mira la confesión de esa manera. Otro concepto que también lo vemos, dice, la confesión implica un desarrollo interior de la persona, pues se enfrenta a sus miedos, a su ira, su tristeza, su amor propio, su ego herido y sus apegos, ¿sí? Otro, la confesión puede ser un proceso catártico liberador, ya que permite que la persona exprese y libere enigmas, culpas, cargas emocionales que han estado llevando consigo. Al hacerlo, se busca obtener un alivio emocional y espiritual, así como una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación. Este concepto es de un integracionista, ¿sí? Lo que él establece es que la confesión, cuando la persona habla, desencadena algo muy grande, que va a abarcar no solamente lo emocional, sino que va a abarcar también la parte espiritual, donde le da a la persona de tener un crecimiento o un desarrollo tanto espiritual como personal, ¿sí? Y cuando pensamos en la Iglesia Católica, esto saqué, ¿no es cierto?, de su libro de sacramentos, dice, la confesión tiene como fin la liberación emocional, en el sacramento de la confesión, estamos contando nuestros pecados al sacerdote que actúa en la persona de Cristo y con la autoridad de Jesús para escuchar, ofrecer orientación y proporcionar una penitencia adecuada y pronunciar las palabras de absolución. Entonces ellos miran la confesión como este sacramento que es parte de tu religión, de tu manera de restablecer constantemente tu relación con Dios, entendiendo que cuando vos hablas al sacerdote, ¿no es cierto?, él tiene la autoridad venida de Cristo para poder hacer la obra de Cristo, entregar perdón y absolución de pecados, ¿sí? Entonces, cuando vemos todos estos términos de confesión, vemos que en los diferentes entornos se entiende esta necesidad de que el hombre cuente a alguien, ¿sí? Todo el mundo lo practica. Cuando vos te sentás a charlar con tu esposa, los que son casados, o con tus amigos, cuando sos soltero, no sé, bueno, los casados también con sus amigos,
¿sí? Vos miras que cuentas tus cosas, cualquier problema que tienes, sea de trabajo, sea personal, sea familiar, vos contás, ¿sí? Pero en lo que nos vemos bastante limitados es en este deseo de no querer confesar el pecado. Y entonces hay muchas excusas que vienen en el momento. Por un lado está este deseo que dijimos de marcar una distancia grande con lo que ha sido la falsa religión, y entonces pensamos la confesión es para ese tiempo. Si yo ya no soy de esa religión, ¿por qué tengo que seguir diciendo mis pecados a otra persona? Si yo lo arreglo con Dios es suficiente, ¿sí? Entonces pensamos que no es necesario, pero sí pensamos que son necesarios, por ejemplo, terapeutas profesionales, a quienes yo puedo ir, confesar mis culpas, y él sí me puede ayudar, como decíamos, ¿no es cierto?, los conceptos de arriba, a lidiar con mi crisis emocional y la forma en cómo quiero actuar contra otra persona. Entonces, la confesión, la rendición de cuentas dentro de la iglesia local se ha convertido en un peligro, ¿no es cierto?, está cada vez perdiéndose más. Ahora, vamos a definir el concepto de confesión. ¿Qué entendemos por confesión? El término más cercano que tenemos, o el que más lo vamos a recordar, es en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí nos damos cuenta por el contexto que, en primer lugar, lo que implica el término confesar. Viene a partir del versículo 5, hablando, a partir del versículo 6, viene diciendo si decimos, ¿sí? Si decimos, lo repite en varias ocasiones, y dice si decimos que tenemos comunión, si decimos que no tenemos pecado, y luego el último, si decimos que tenemos pecado, y a causa si confesamos, parece que estaría la idea fuera de lugar, pero esta palabra confesamos implica también el decir, ¿sí? Nada más que esta palabra confesamos tiene el sentido de decir algo que admito. Esta palabra confesamos tiene el mismo sentido de decir, pero lo usa en un término legal. Es admitir un hecho del que soy acusado, o es admitir un hecho del que yo soy culpable, ¿sí? Cuando entiendes por el término confesar, sería este hecho de que el acusado llega a decir lo mismo del que lo acusa. Es como el que dice, sos un ladrón, y dice, sí, soy un ladrón. Esto sería la confesión bíblica aquí en 1 de Juan 1:9. Cuando tanto el acusado como el acusador llegan a decir lo mismo, llegan a decir y aceptar la culpa, ¿sí? Entonces cuando miras en si confesamos de 1 de Juan, él lo está usando, ¿no es cierto? El si dices lo mismo, ¿sí?, de tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Cuando entonces arrancamos a definir el término confesión, va a implicar decir lo mismo de, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cuando miras la forma en cómo se usaba confesión, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra confesión implicaba no hablar de tu pecado solamente. La palabra confesión era usado para referirse a alabanza, para hablar bien de alguien, ¿sí? La palabra confesión también estaba refiriéndose a reconocer algo de alguien. Entonces, por ejemplo, confesaré sus hechos en muchos de los salmos, ¿sí? Lo que está hablando este término de confesión es decir lo mismo de y hablar, ¿no es cierto?, los hechos de Dios. Cuando habla de alabanza, es lo mismo decir lo mismo de Dios en adoración. Pero también se usa este término confesar. Por ejemplo, David, en el Salmo 32, dice, si por ejemplo, mira, nos habla de la decisión que toma el salmista. Dice, bienaventurado allí cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien no culpa, ¿sí? No culpa sería, de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si vos vas al Salmo 51, versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, mi maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando quieres mirar una forma de confesión delante de Dios, vos puedes mirar el Salmo 51 y puedes mirar una estructura clara de lo que implica la confesión de un pecado a Dios. Vos miras el Salmo 51 y arranca reconociendo quién es Dios, continúa reconociendo su culpa, continúa reconociendo contra quién ha sido su culpa, ¿sí? Luego lo que dice más adelante, ¿no es cierto?, es su condición, ¿sí? Yo fui formado en maldad. Y más adelante lo que va a pedir, ¿no es cierto?, es la vindicación. Pero cuando piensas en la confesión delante de Dios, implica esto. La confesión delante de Dios implica, ¿no es cierto?, reconocer lo que hiciste, decir lo mismo que Dios en cuanto a lo que hiciste. Implica reconocer contra qué lo hiciste, ¿sí? He pecado contra Dios, contra ti solo he pecado, dice, ¿sí? Implica, ¿no es cierto?, la gravedad de lo que hiciste, implica el castigo que merece por lo que hiciste, implica el daño que hiciste, que has producido por lo que hiciste. Entonces, cuando confesamos a Dios, no solamente decir, Señor, perdón por lo que he hecho, ¿no es cierto?, o perdón por mi ira. La confesión a Dios, vemos acá en este salmo, todo esto, decir lo mismo de Dios, no es solamente, ¿no es cierto?, decir, Señor, yo he tenido ira. Decir lo mismo que Dios es entender que he pecado con mi ira contra Dios, es entender la forma en cómo Dios mira la ira, es entender cómo Dios castiga la ira, ¿no es cierto? Es entender cómo mi ira afecta a los que herí con mi ira. Todo eso es confesión. Cuando yo me acerco a Dios, es reconociendo, Señor, esto es lo que he hecho, esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que he causado con mi pecado, ¿sí? Entonces, cuando vemos, ¿no es cierto?, la confesión, vemos que Juan tiene en su mente que la confesión a Dios es parte natural de aquel que realmente ha creído en Cristo, ¿sí? Porque luego marca, ¿no es cierto?, el que dice que no tiene pecado o el que dice que no ha pecado son mentirosos y la verdad no está en ellos. El problema no es pecar, dice Juan, ¿no? El problema es permanecer en las tinieblas diciendo que estás en la luz. Entonces acá lo que Juan te dice es esta la medida de gracia que Dios dejó. Dios dejó el medio de gracia de la confesión a Dios para entender ahora tu condición delante de Dios, ¿sí? La confesión está afirmada primero porque descansas en el carácter de Dios. Cuando vos confiesas a Dios, te acercas a Dios descansando en quién es Dios. Lo primero que dice, Él es fiel, ¿sí? Este término fiel implica que Él es confiable. Si estamos ahí en el Antiguo Testamento, vamos a Deuteronomio, capítulo 7, antes de ir al Nuevo Testamento, versículo 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Pero mirad cómo va a aclarar la fidelidad de Dios. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que odia en persona, le dará el pago. Cuando vos miras, ¿no es cierto?, Moisés hablando acá de la fidelidad de Dios, habla de la fidelidad de Dios en dos aspectos. Dice, Dios es fiel en dar lo bueno, ¿sí? Dice, Dios es fiel en guardar su pacto y su misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel en eso. Pero también dice, Dios es fiel en dar el pago a la persona que le aborrece. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, confesar el pecado, descansa en la fidelidad de Dios, debe por un lado producirnos esta esperanza. Dios es fiel. Dios es fiel porque Él promete perdonarnos si nos acercamos a Él para pedir perdón. Pero al mismo tiempo debe causarnos temor, porque también Dios es fiel para dar el pago a aquel que hipócritamente se acerca a Dios a pedir perdón, ¿sí?, queriendo obtener más vale un alivio de conciencia. Porque a nuestro estándar podemos engañarnos con una justicia propia, donde podemos acercarnos a Dios y decir, yo ya le pedí perdón a Dios por lo que hice, ¿sí? Que libere la conciencia, yo ya hablé con Dios.
Pero al mismo tiempo, este término confesar, ¿no es cierto?, no es solamente ir y decirle a Dios, sino es ir y decirle, como el salmista, con el deseo de abandonarlo, con el deseo de lávame, Señor, de mis rebeliones, con el deseo de purifícame, Señor. Entonces, si solo nos acercamos a confesar, sabiendo que nuestra intención no es abandonar este pecado, sino solamente aliviar la culpa de haberlo cometido, entonces lo que debemos recordar es Dios es fiel. Dios es fiel para limpiar, ¿sí?, al que se acerque en confesión. Pero asimismo Dios va a ser fiel y justo para juzgar al que está engañando en confesión, ¿sí? La confesión descansa en el carácter de Dios. Entonces, este carácter nos da esperanza y nos debe dar temor, porque Él es fiel y justo para lo uno y para lo otro, ¿sí? Entonces, nos acercamos a Dios descansando en su carácter y nos acercamos a Él en confesión, sabiendo que Él nos perdona y nos limpia. Estos dos términos, perdonar y limpiar, son términos bastante similares y la verdad es que traen mucha esperanza al corazón del creyente, porque más allá del pecado que se cometió, ya como dijo el hermano anterior, él me decía también con lágrimas, ¿no es cierto?, me duele lo que sucedió. Y yo le decía, ese es el punto de descansar en el carácter de Dios, porque aunque esté el dolor de lo que has cometido, aunque están las heridas que quedan en personas con lo que hiciste, lo que entiendes es Él te limpia, Él te limpió, Él te perdonó. O sea, no tienes culpa que te está cargando. Ahora lo que viene para adelante es marcas de arrepentimiento genuino, el gozo de Dios de vuelta a tu vida, ¿sí? Pero entiendes esto en fe, Él te perdonó, Él te limpió. Pero asimismo, si vos decís, ¿no es cierto?, me duele lo que he hecho, pero tu vida no marca esta vida de arrepentimiento, lo que te debe dar es temor. Porque estás hablando de tu pecado, algo que no estás queriendo con tu pecado. Estás diciendo, me duele lo que hice, me duele lo que pasó, le pido perdón a Dios por lo que hice, pero la verdad es que no quiero arrepentirme, no quiero abandonar ese pecado. Entonces recordar, eres fiel y justo. ¿Sí? Eres fiel y justo. Ahora, con este tema de confesar a Dios nuestras ofensas, no tenemos mucho problema, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos ha costado tanto ir a Dios y hablarle, ¿sí? Porque aunque nos sentimos avergonzados, muchas veces, ¿no es cierto?, de otra vez ir a hablar de lo mismo, aunque nos sentimos con una culpa y pensamos, ¿no es cierto?, ¿cómo ir a hablarle a Dios de esto? Vamos y entendemos, Él nos perdona. No se nos hace difícil. Desde el momento en que entendemos el Evangelio, parte de reconocer a Cristo como tu Salvador es confesar tu pecado, arrepentirte, decir, Señor, sálvame. ¿Sí? Clamar por misericordia al Señor y clamar por salvación. Lo hicimos desde el primer momento de nuestra salvación, ¿sí? Clamamos a Él, ¿sí? Confesamos nuestros pecados, clamamos por salvación, clamamos por perdón. Entonces es algo que arranca en la vida del creyente. Pero cuando queremos ir para el otro lado, a la confesión delante de mis hermanos, es ahí cuando ya cuesta, ¿no es cierto? Es ahí cuando ya se vuelve difícil. Para muchos, hemos ido creciendo en la disciplina de confesión de pecados hacia Dios, pero nos cuesta esta actitud, ¿no es cierto?, de acercarnos a nuestros hermanos y hablarle de nuestros pecados con el dolor con el que le hablamos a Dios. Nos cuesta esta actitud de ir ante nuestros hermanos y ser humillados, de humillar el corazón, ¿no es cierto? Porque a este hermano tú le tienes que ver su cara. A este hermano tú tienes que ver su tristeza o su decepción, ¿sí? Vos no sabes, no puedes controlar cómo va a reaccionar el hermano. Puedes controlar lo que vos haces, puedes controlar tu tarea, tu disciplina, pero lo otro no está en tus manos. Y a veces es ese temor, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si voy y le hablo? Ahí está también la lucha en el corazón, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir este hermano de lo que yo le digo? ¿Qué va a pensar de venga delante de mí? Pero lo que tenemos que entender es que algo que es el peor enemigo del creyente es la autopreservación, donde vivimos haciendo cosas para poder guardarnos de los otros, donde queremos protegernos a nosotros mismos como si nuestro hermano fuera el enemigo, olvidando que el pecado es el mayor enemigo del creyente, ¿no es cierto? Y le ponemos la mira a hermanos que se te acercan como sabuesos, ¿no es cierto?, y están de cerca siguiéndote el rastro y pensando qué está pasando, hasta cuándo, ¿no es cierto?, dale, vení, te ayudo, y a veces se vuelve hasta molesto que alguien esté tan atrás, ¿verdad?
pero es porque hay esta lucha en el corazón, esta lucha con el orgullo, ¿no es cierto? De yo me sé cuidar a mí mismo, no necesito a alguien que me cuide, ya soy grande, para que alguien me tenga que estar enseñando, soy grande para que me tengan que estar cuidando, ¿verdad? No es natural en el creyente, es por eso que es un mandato, ¿sí? Es un mandato. Si la vida de cuerpo sería natural, no hubiera tantos mandatos de los unos a los otros, ¿sí? La vida de cuerpo no es natural. Lo natural es que vivamos solos. ¿Sí? Eso es lo que ha hecho el pecado. Lo que ha hecho el pecado es que pensemos que solo podemos combatirlo. Lo que ha hecho el pecado desde el inicio, ¿no es cierto?, es aislarnos de la gente que nos rodea y vivir de manera aislada. Esa es la distorsión que el pecado ha traído a la vida del creyente. Cuando pensamos en que la rendición de cuentas no es correcto, en que confesar a Dios es suficiente, lo que tenemos que tener en mente es que el pecado distorsiona lo que creemos y que cada uno de nosotros actuamos conforme a lo que creemos. Porque cuando pensamos de esta manera, ¿no es cierto?, como hablarle a Dios es suficiente, por ejemplo, está distorsionada la eclesiología en nuestra mente. Porque no estamos pensando de la iglesia bíblicamente. Las dinámicas de los unos a los otros es el medio de gracia que Dios ha dejado para que podamos vivir esta vida de santidad. Entonces lo que nosotros creemos de la iglesia está siendo distorsionado. Nuestros hermanos se convierten en nuestros enemigos, ¿sí? Yo me convierto en mi propia persona. Tu antropología está distorsionada. Estás olvidando la forma en cómo estás construido bíblicamente. Estás olvidando la forma en cómo el pecado te ha afectado. Tu martirología está equivocada. Te olvidas, ¿no es cierto?, todo el efecto engañador que ha tenido el pecado en el corazón del hombre y cómo este pecado entonces distorsiona la forma en cómo piensas de ti mismo. Sentirte capaz, ¿no es cierto? Tu soterología está distorsionada, porque te estás olvidando que esta santificación progresiva no depende de un obrar propio, depende de un obrar de Dios que está dado por medio de los medios de gracia que Él ha dejado acá en la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando vos vas mirando, tus áreas de teología se van distorsionando con el pecado. Cuando nosotros pensamos, yo puedo solo, no es solamente una decisión personal, es fruto de una distorsión teológica en nuestra mente, donde no estamos pensando bíblicamente las ramas teológicas, no estamos pensando bíblicamente lo que Dios habla acerca del hombre, acerca de Dios, acerca del pecado, la salvación, la iglesia. Hay una distorsión teológica. Y entonces reaccionamos de esa manera. Ahora, Santiago va a darnos esta dinámica y lo va a dar con una orden. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Sí? Ese confesaos está en un modo imperativo. Es una orden para el creyente. Cuando vos lo leemos y es muy parecido al versículo de Primera de Juan, ¿sí?, donde dice, si confesamos nuestro pecado. Hay una diferencia nada más en la construcción de la palabra, y es que acá la palabra confesaos unos a otros, este término confesaos, tiene algo que le acompaña a la palabra, y es un ek. Ese ek, normalmente no me gusta usar los términos griegos porque estoy recién aprendiendo y creciendo, pero en esta palabra es muy importante. Porque cuando vos miras confesados, ¿sí?, a Dios, confesados vuestras ofensas, si eres fiel y justo, el término que usa es el mismo que acá, nada más que sin esta partícula ek que implica hacia afuera. Cuando ves acá en Santiago 1.16, está usando con esta partícula ek, es confesar hacia afuera. Es decir, lo mismo, tal cual Primera de Juan, ¿no es cierto?, lo está enseñando, pero acá Santiago usa similar, pero con este acompañamiento de hacia afuera. Es decir, lo mismo de tu pecado hacia afuera. ¿Sí? Cuando vos miras la forma en cómo Santiago lo explica, vas a mirar esta diferencia. Él ve una distinción. Ve esta distinción de confesar a Dios y confesar a tus hermanos. Entonces, la palabra confesión, en primer lugar, ¿no es cierto?, de hablar a mi hermano acerca de mi pecado, podemos basarla en este principio de lo que la palabra significa, pero también podemos darle el concepto de la palabra por lo que el contexto significa. Porque cuando miras el contexto ahí de Primera de Juan, esta última porción, vos vas a mirar que Juan está hablando que en los tiempos de prueba, lo que debe hacer o lo que debe vivir el creyente, la evidencia de la fe en la vida del creyente, es la vida de dependencia. Entonces va a hablar de la vida de dependencia con Dios. Dice, si estás alegre, canta alabanza. Si estás triste, ora. Luego va a hablar de la vida de dependencia hacia tus autoridades. Y dice, si hay algún enfermo entre vosotros,
llame a sus ancianos, ¿sí? Y el Señor iba a usar el medio de gracia de las autoridades, dice que el Señor lo levantará. Y en ese contexto de dependencia hacia Dios, dependencia a las autoridades, ahora muestre si confesamos los unos a los otros. Tienen la dependencia mutua que hay dentro del cuerpo local. Entonces, confesamos, muchos lo han entendido como la tarea de poder ir y hablar con tu hermano si algo te ha ofendido a tu hermano o algo es ofendido a tu hermano. Entonces muchas veces usamos o se usa este término diciendo, ¿cierto? Sí, ahí no se refiere de que vayas y le cuentes tu pecado a otro. Muchos dicen ese concepto, lo que se refiere es que si tú hiciste algo a tu hermano, vayas y lo confieses, pidas perdón, ¿sí? Y entonces muchos, ¿no es cierto?, piensan, es eso lo que se refiere, no es el buen principio para que estemos contando los pecados los unos a los otros. Pero dijimos, en primer lugar, la palabra implica, ¿no es cierto?, ir y decir lo mismo de tu pecado hacia afuera. En segundo lugar, el término que usa para ofensa es confesar vuestras faltas, ¿sí? Confesar vuestras faltas. La palabra que usa acá como ofensa, en la mayoría de ocasiones es usado como ofensa, pero con la implicancia, ¿no es cierto?, de haber roto una ley. Se usa muchas veces este término para referirse a transgredir algo prohibido, a ignorar la ley dada y pasar por encima del carácter de Dios, ya sea en pensamiento, sentimiento o acción. Esta palabra normalmente es traducida como pecado, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Santiago mismo, que es nuestra referencia por el pasaje que estamos ocupando, Santiago usa este mismo concepto diciendo, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, la forma en cómo el autor, ¿no es cierto?, el escritor usa la palabra ofensa, en la misma carta es usado como término pecado. Entonces podemos mirar, ¿no es cierto?, no solamente es decir hacia afuera, sino que es decir hacia afuera tu pecado. Es la forma en cómo el escritor lo expresa, es la forma en cómo él está usando el concepto. Entonces, miramos que este punto de confesión de pecados de los unos a los otros, que es la dinámica que establece acá Santiago, no habla de ir y pedir perdón a tu hermano si has ofendido a tu hermano de alguna manera. Es un principio que nos marca en otros lugares de la Escritura, pero acá sí está hablando de aprender a decir hacia afuera lo mismo de tu pecado hacia otro hermano, los unos a los otros. Y es una parte difícil, ¿no es cierto? Es una parte difícil porque lo que implica la confesión de los unos a los otros es, por un lado, aprender a hacer morir el orgullo. Esta actitud de autopreservación, ¿no es cierto?, donde pensamos que lo que es valioso para mi hermano es quien yo demuestro que soy y no quien yo soy, ¿sí? Cuando ha habido personas, ¿no es cierto?, que han vivido durante mucho tiempo en engaño, de pecado, una de las preguntas o una de las cosas, cuestionamientos que hacemos es ¿quién realmente es esta persona? Porque vive durante tanto tiempo encubriendo situaciones que lo que vos piensas es cuánto de todo esto es real, ¿sí? ¿Quién realmente es? Porque es lo que hace nuestro corazón orgulloso, ¿sí? Forma un alto concepto de nosotros mismos que al momento de reconocer que hay una falta tan evidente, cuesta aún reconocer que la falta está, aún viendo, ¿no es cierto?, el daño que tu falta ha producido, aún viendo, ¿no es cierto?, de forma evidente las consecuencias que tu falta ha traído, pero no coinciden lo que yo hice con lo que yo pienso que soy, ¿sí? Un escritor dice, la confesión ante el hermano es una humillación. Humilla y abate a nuestro orgullo. Presentarse ante el hermano como un pecador produce vergüenza casi insoportable. Este acto de humillación ante un tercero es tan difícil que siempre desearíamos poder evitarlo. En un libro que se llama Vida de Comunidad, el escritor dice, el pecado quiere estar a solas con el hombre. Cuanto más solo está el hombre, tanto más destructor es el poder del pecado, el poder que el pecado ejerce sobre él. El pecado se encuentra a gusto en la penumbra de las cosas secretas, donde envenena todo el ser. El pecado oculto que separaba de la vida de comunidad,
confesándolo, te ayuda a encontrar la verdadera comunión fraternal que hay en Jesucristo. Porque ahí en Primera de Juan dice, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos hace ser hermanos? ¿Qué es lo que nos permite tener comunión? Lo que nos permite tener comunión es decir que estamos en luz y andar en luz. Decir que estamos en luz y andar en luz, dice, es lo que hace que tengamos comunión unos con otros. ¿Sí? Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Es una promesa verdadera, ¿no es cierto? Es algo genuino, es una verdad para cada uno de nosotros. Entonces, cuando vos pensás en la confesión, lo que tenemos que pensar, ¿no es cierto?, es este medio de gracia que Dios ha dejado a la iglesia local para que el hombre, salvado por el Señor, siendo santificado por el Señor, pueda reconocer su pecado, humillar su corazón, ¿no es cierto?, y avanzar hacia el carácter de Cristo. Cuando ves en el Antiguo Testamento, me gusta mucho a mí el Antiguo Testamento porque es mucho más gráfico. La palabra confesión, la forma en cómo se traduciría es narración, ¿sí? La narración de algo, por eso narras los hechos, narras el carácter o narras circunstancias. Entonces es mucho más entendible en el Antiguo Testamento la palabra confesión porque implica una narración pública. Es pararte y contar tus hechos de forma pública. Lo vemos que así lo entendían, porque por ejemplo cuando ves Juan el Bautista y él está llamando al arrepentimiento, lo que estaba llamando al arrepentimiento conllevaba una confesión pública de los pecados. Y entonces la gente confesaba sus pecados, se arrepentía y eran bautizados. ¿Sí? Esta palabra, la forma en cómo se entendía confesión en el Antiguo Testamento, es una narración pública, contar públicamente los hechos. ¿Sí? El Antiguo Testamento tiene eso de ser muy gráfico, muy claro en las implicancias. Cuando vos miras la vida de batalla con el pecado, justamente tiene esto, ¿no es cierto?, este aspecto del conocimiento público de los hechos. En el Antiguo Testamento, en Proverbios 28:13, lo conocemos al pasaje, la mayoría de nosotros, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Me gusta mucho porque ahí la palabra confesar no implica solamente el decir o el narrar públicamente, sino que ahí la palabra confesar tiene un sentido de alguien que confiesa con el deseo de tirarlo o de echar algo, ¿sí? Esta palabra confesar tiene el sentido de contar a alguien una historia, ¿sí? Esta palabra confesar da la idea de que vas a contar, pero vas a contar ya con un sentido atrás, con el deseo de echar fuera lo que estás contando. Entonces, cuando habla del que cubre su pecado y el que confiesa y se aparta, este confesar tiene ese sentido. Él va a hablar de su pecado ya con el deseo de apartarse de su pecado, ¿sí? No van separados los unos de los otros. Uno de los problemas grandes en la disciplina de la rendición de cuentas es asimilarnos mucho o asemejarnos mucho a los grupos terapéuticos, donde te sentás, ¿no es cierto?, no te paras, decís tu nombre, decís tu lucha, ¿sí?, y todos se agradecen por lo que dijiste. Y entonces tu conciencia queda tranquila. La confesión no es el punto donde tu conciencia se debe tranquilizar. La confesión debe ser el punto donde tu conciencia se debe cargar. Donde vos entiendes, ¿no es cierto? Yo ya le dije a mi hermano que aborrezco este pecado, entonces ahora lo que no quiero es seguir con este pecado. Tienes que cargar tu conciencia. No es el momento de enviar la conciencia y decir, por fin lo hablé. No, es el momento de decir, ya lo hablé, ahora ¿qué voy a hacer? Porque lo que continúa a la confesión es el apartarse del pecado. ¿Sí? La confesión no es el fin. La confesión es solamente el medio para llegar a ese punto donde decides sacar al viejo hombre y vestirte de un nuevo hombre. Y la confesión no es el fin, no es por fin logré hablarlo, es ya logré hablarlo, ahora ¿qué voy a hacer después de hablarlo? Entonces, en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor, tenemos grupitos de rendición de cuentas. Entonces, algo que hablamos continuamente con el grupo donde estoy es, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque si acabamos de hablar todo esto, ¿no es cierto?, y salimos, y la siguiente semana vamos a hablar de lo mismo, algo no está funcionando bien. ¿No es cierto? La conciencia no está trabajando de la buena manera. El grupo no es para que nos alineemos, no es para, por fin lo confesé.
voy a producir esta carga, ¿qué voy a hacer durante la semana para que lo que dije en el grupito que quiero abandonar, realmente lo quiero abandonar? ¿Sí? La rendición de cuentas tiene que tener esa carga, donde vos vas y le das a tu hermano, cometí este pecado, necesito ayuda, ¿no es cierto? Ahora lo siguiente es, bueno, ve ya lo que pediste para sí. Debe producir esa carga, debe poder sentir esa carga. Jay Adams define la confesión como el acto de reconocer la propia culpa al decirle a otro que uno ha cometido la injusticia de la que se le acusa. Dietrich Bonhoeffer dice: la invitación a confesarse con el hermano y a recibir el perdón fraternal en el seno de la comunidad cristiana es una invitación a aceptar la gracia de Dios en la iglesia. Y este es un concepto que me gusta mucho, porque cuando vos estás reconociendo un pecado a un hermano, lo único que estás reconociendo es la bondadosa gracia de Dios. Es la gracia de Dios que un pecador pueda restaurar a un pecador. No puede haber otra cosa. Es solamente la gracia de Dios. Y por eso Dios dejó este medio de gracia, donde vos vas y puedes charlar con tu hermano y disfrutar de la gracia de Dios. ¿Por qué debemos practicar la confesión? Primero, para que seáis sanados, dice el pasaje. ¿Sí? Este pasaje usa el término sanados por cómo viene usándolo en el contexto. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ustedes cuentan, él une la confesión y la oración como un solo acto con este y, ¿sí? Lo pone en el mismo nivel a la idea. Y lo que él marca, Santiago lo que entiende, ¿no es cierto?, es tu vida de salvación descansa en dos aspectos: lo que hablas con tu hermano y lo que tu hermano ora por vos. Entonces, ¿se acuerdan? Decíamos al inicio, cuando pensás en rendición de cuentas, es una doble responsabilidad. Vos, en la forma en cómo confiesas, y el otro, en la forma en cómo reacciona. Porque acá Santiago implica estas dos cosas. El que confiesa y el que ora, por ese medio de gracia, vamos a ser sanados. Cuando vemos el término sanados acá, no implica sanidad física, de acuerdo al contexto, lo que vamos a entender, no sé qué implica esta sanidad en cuanto a lo espiritual, en cuanto al pecado, por el tema de las ofensas y ser sanados. Pero debemos confesar. ¿Por qué practicar la confesión, la rendición de cuentas? Para que seáis sanados. Es el medio de gracia que Dios ha elegido para que nuestra vida, ¿no es cierto?, pueda avanzar en este proceso de santificación progresiva. ¿Por qué debemos practicar? Debemos practicar porque reconozco que mi pecado tiene que ser abandonado. Dijimos en el libro de Proverbios: el solo decir yo he pecado no es confesión. El decir yo he pecado y quiero abandonarlo es la verdadera confesión, es el verdadero acto de arrepentimiento. ¿Por qué debemos confesarlo? Porque decidimos, ¿sí? Porque decidimos abandonar mi pecado es no considerar el propósito por el cual fuiste salvado. Cuando vos pensás en el libro de Efesios y te explica que fuiste elegido para ser santo y sin mancha delante de Él, tienes que entender, esta es la meta, de que la iglesia sea una iglesia limpia y sin mancha, que la esposa de Cristo sea presentada perfecta. Tienes que tener en mente el deseo de Pablo. El deseo de Pablo era que todo hombre sea presentado perfecto en Cristo Jesús. Tienes que tener el propósito de la elección, ser santo y sin mancha delante de Él. En eso Dios es glorificado. Dios es glorificado en que pecadores salvados decidan vivir una vida santa. En eso Dios es glorificado. Y la confesión es el medio de gracia que Dios ha elegido para que avance este propósito. Bueno, la confesión no es el fin, la confesión es el medio hasta este punto, ser santos y sin mancha delante de Él. Es el medio que Dios ha elegido, fuimos salvados para eso. Decidir no abandonar un pecado es vivir para tus intereses y no para los intereses por los cuales Dios los escogió. Decidir no abandonar mi pecado pone en evidencia mi falta de temor a Dios. Cuando decidimos andar en tinieblas, diciendo que estamos en la luz, Juan dice: hay un peligro, ¿no es cierto? Estamos siendo mentirosos. La verdad no está en nosotros. Entonces, la vida de santificación no es un juego, ¿sí? La vida de santificación es la necesidad del creyente, entendiendo que el obrar de Dios en el creyente es lo que nos va a llevar
a que por su gracia avancemos en esta vida de santificación. ¿Sí? No es algo que nace en nuestra fuerza, es algo que tiene que venir de la dependencia de su gracia y de cada uno de los medios de gracia que Dios ha establecido. Y este es uno de los medios. ¿Cómo practicar la rendición de cuentas? ¿A quién debo confesar? Acá dice, mira, la oración eficaz del justo. Entonces te da una característica, ¿sí? ¿A quién debo confesar? ¿Quién debe orar por mí? Y dice, el justo. Este término del justo no tiene que ver con el rango de una persona. Dijimos, ¿cierto? Santiago yo lo había aclarado. Hay momentos donde el creyente en la iglesia local sí necesita que vengan sus autoridades y hablen con la persona, ¿no es cierto? Y trabajen en la vida de la persona para poder levantarla, que el Señor use las autoridades para ser levantada. Pero acá, ¿no es cierto? Ahora se refiere al justo, a un creyente, alguien que ha sido salvado, y cuando se refiere al justo, este término sería a aquel que le caracteriza el andar en justicia. No solo al que dice, sí, yo fui salvado, sino al que vive en esta justicia práctica, Romanos capítulo 6, ¿no es cierto? Aquel que entiende su identidad en Cristo y que ahora vive esta novedad de vida en la identidad del Señor. Entonces, uno de los peligros que a veces encontramos es pensar que debemos confesar los pecados a aquel que tiene toda la capacidad para ahora aconsejarme. Pero no todos son capaces todo el tiempo. Por eso es que acá Santiago descansa que la salvación o la santificación del creyente, la sanidad del creyente, va a venir por la oración de tu hermano. Porque la confesión lo que tiene como fin es evidenciar tu pecado, exponerlo, humillar tu corazón y decidir abandonarlo. ¿Sí? No es donde mides la capacidad de tu hermano de acompañarte, es donde estás mostrando que realmente quieres sacar el pecado. Hablaba con alguien estos días y le decía, si te encuentras tirado, accidentado en la calle, ¿no es cierto? Y te vienen a querer ayudar, no levantes la mirada y lo primero que le dices es médico, ¿no es cierto? No, no soy médico. No, entonces que venga otro, ¿verdad? Y seguís tirado hasta que un médico te encuentre. O sea, el que te quiere ayudar te va a ayudar. Si te estás ahogando, ¿no es cierto? No importa quién te agarre los pelos para sacarte. No le preguntas, che, pero sos salvavidas, no, déjame entonces, ¿verdad? No. Porque lo que quieres es ser salvado, lo que quieres es no permanecer ahí donde estás. Entonces es una urgencia la confesión, porque lo que implica, ¿no es cierto? Esto es lo que estoy entendiendo el pecado, no quiero estar más en ese pecado, necesito ser sacado de acá. Entonces vas al hombre que ves que batalla con su pecado, al justo, ¿no es cierto? Aquel que se encuentra batallando, y dice, che, mira, yo también estoy haciendo esto, ayúdame, ¿sí? Ayúdame. Ahora, esa persona va a orar por vos y luego va a decidir, ¿no es cierto? El pastor es quien te tiene que ayudar, yo no te puedo ayudar. Pero lo que haces es humillar tu corazón, es exponer tu pecado, es evidenciar tu falta. ¿Sí? Nuevamente, el libro Vida de Comunidad. Dice, para el creyente que vive bajo la cruz de Jesús, y que ha reconocido en ella el abismo de la piedad del corazón humano y del suyo propio, ningún pecado puede serle extraño. Quien se haya horrorizado una sola vez del propio pecado que crucificó a Jesús, ya no puede espantarse por los pecados de los otros por muy graves que sean. Hasta ahí un rato. Una cosa que pensamos, ¿no es cierto? Y cómo nuestro corazón nos engaña, es con la idea de qué van a pensar de mí. ¿Sí? Es una de las mentiras más grandes al momento de vivir la vida de rendición de cuentas. ¿Qué van a pensar mis hermanos si yo les cuento mi pecado? ¿Sí? Y lo que marca acá Dietrich es aquel que ha entendido de donde Jesús lo salvó, no tiene por qué horrorizarse de ningún pecado. Porque cuando vos estás escuchando a tu hermano, vos estás entendiendo, somos dos pecadores, caminando el mismo camino, yendo a la misma meta. Hay pecados que te pueden parecer más graves, que pueden traer consecuencias mucho más grandes, pero lo que tienes que entender es que es el mismo Salvador, y que no conocemos, ¿no es cierto? O que conocemos de verdad la profundidad de maldad que hay en el corazón del hombre, que no podemos horrorizarnos, porque es la gracia de Dios que nosotros no lleguemos al mismo lugar, ni cometamos el mismo pecado, es solamente su misericordia que nos ha detenido. Porque todos somos capaces de ir a donde todos han ido.
Todos, cada uno de nosotros tenemos un corazón potencialmente apto para que suceda. No lo hemos hecho por la misericordia de Dios. Entonces, cuando escuchamos un pecado, ¿sí?, lo peor que podemos hacer es horrorizarnos. Porque lo que debemos recordar es la misma cruz de Cristo para todos. Porque es el pecado, ¿sí?, por lo que Cristo murió. Y avanza y dice, por medio de la cruz de Jesús han llegado a conocer el corazón humano. Conoce la inmensidad de su perdición, envenenado por el vicio y la debilidad y su extravío por caminos malditos. Pero sabe también el precio de la gracia y la misericordia que le ha devuelto Dios. También que solo el creyente que permanece bajo la cruz puede recibir mi confesión. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede recibir corazón? Confesión, el justo. ¿Quién es el justo? Aquel que vive este medio de gracia, aquel que ha sido perdonado, aquel que entiende la gravedad del pecado en su propia vida, aquel que entiende la gracia que ha recibido de parte de Dios, que entonces solo está dispuesto a escuchar a su hermano y entender que están bajo la misma gracia, con la misma meta. Ese es el justo. ¿Cómo debo confesar? Confiesa lo antes posible, ¿sí? Confiesa lo antes posible. A veces yo soy malísimo contestando mensajes, ¿sí? Los que me conocen van a decir que sí, pero tú tienes que escribir. O sea, si es un mensaje lo que tienes que enviar, escribir y mandarlo. No importa si te contesta en el momento, llama, ¿sí? Tienes que hacer todo lo posible, porque el deseo es no quiero estar con esto que estoy pronto a cometer, o no quiero mantenerme en esto que ya cometí. No quiero ocultarlo o no quiero cometerlo, ¿sí? Confesar lo más pronto posible. Confiesa a personas maduras, ¿sí? Dijimos, ¿no es cierto? No a personas que van a darte una palmada, ¿sí?, agradeciéndote por haber confesado solamente, sino que personas que van a poder exhortarte, personas que van a poder orar por vos, personas que van a poder entender lo que le estás contando, ¿sí? Personas que no van a ser afectadas por lo que le estás contando. Sé sabio, pero confiesa pronto, confiesa a personas maduras. Confiesa sin dar detalles explícitos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, teníamos un hombre que durante mucho tiempo decía, hermano, estoy luchando con la lujuria, ¿sí? Y eso era toda su confesión. Hermano, estoy luchando con la lujuria, con la pureza. Y eso era toda su confesión. Un año después, salió a la luz que venía en adulterio, ¿sí? Ahora, estoy luchando con la lujuria, lo que era el adulterio, ¿no es cierto? Estoy con una mujer que no es mi esposa, estoy con una mujer que no es mi esposa, estoy con una mujer que no es mi esposa. Es explícito, ¿sí? La confesión lo que hace es humillar el corazón, no calmar tu conciencia, ¿sí? La confesión lo que tiene que hacer es mostrar que quieres arrepentirte, no calmar tu conciencia. Ahora, no es ser explícito como para bailar alrededor del ídolo, ¿no es cierto? Donde ahora vos me escuchás lo que estoy luchando y te empiezo a dar los detalles de lo que estoy luchando, ¿no es cierto? La forma como está vestida la mujer con la que estoy cayendo, la mujer con la que vi, o el pecado para el fuera, porque eso va a contaminar la mente de tu hermano, ¿sí? No son palabras buenas, ¿sí? No son necesarias para la edificación. Entonces confiesa, ¿no es cierto?, explícito, pero no abundes en detalles, ¿sí? Hay que destruir el ídolo, ¿sí? Pero no bailar alrededor del ídolo, ¿no es cierto? Y que todos ahora estemos contemplando al ídolo con el cual estás destruyendo. No caigamos en ese punto, no contaminemos a nuestros hermanos. Dice, nunca lo hice, ¿qué debo hacer? Primero, practica de manera personal e intencional, buscando compañeros de batalla. Ora a Dios por hermanos que sean tus aliados, busca a hombres que te acompañen en tu vida de batalla, ¿sí? Ora a Dios, Dios sabe el amigo que necesitas, Dios sabe el hermano que necesitas, deja que Dios lo decida, ¿sí? Luego vos sé intencional, invita a gente a casa, afirma relaciones, crece en relaciones, ¿sí? Y abre tu corazón en tu casa. Toda persona que venga, preguntarle cómo va su vida y contarle cómo va la tuya, ¿sí? Deja que Dios afirme las relaciones. Confiesa de forma intencional a un hombre en el momento de la batalla. Acércate a un hombre y decirle, mira, estoy luchando con esto, necesito contarte. Aprovecha cada oportunidad que tengas con hermanos para poder exponer tu corazón. Es algo que nos cuesta, dijimos, y es algo entonces en lo que tenemos que ser intencional. No sé si se recuerdan, hace 2 años vino cuando arrancamos con las de consejería,
vino Lance Quinn y él decía, vestirse de nuevo hombre es como ponerse una chaqueta de cuero nueva, decía, ¿sí? Hasta que no agarre la forma de tu cuerpo, rechina y te estorba, ¿sí? Pero una vez que toma la forma de tu cuerpo, se hace habitual. Bueno, no esperes que sea cómodo la confesión. Practícala aunque te moleste, practícala aunque te enoje, ¿no es cierto? Practícala porque eso es lo bíblico, ¿sí? Y participa en la vida del cuerpo, enseña a tu conciencia que la iglesia es el medio de gracia, no el enemigo. ¿Sí? La iglesia es el medio de gracia para batallar contra tu pecado, no el enemigo que te está persiguiendo. La iglesia es el medio de gracia, el pecado es el enemigo. Haz de la confesión una práctica común en tu vida familiar. Dispón tu corazón y enséñale a tu conciencia de que la confesión es necesaria para unir el corazón. Lo que te va a dar autoridad en tu hogar es ser un hombre íntegro, no ser un hombre perfecto. Tus hijos, los que tienen hijos, necesitan entender de vos como padre modelando en el hogar. ¿Qué significa confesar el pecado a papá? ¿Por qué mi hijo tiene que venir a decirme lo que está haciendo cuando yo no quiero decir a nadie lo que estoy haciendo? Modela una vida de rendición de cuentas. Entrena a tu esposa para que sea tu mejor compañera de batalla. Cuéntale tus luchas, no bailes alrededor del ídolo. Cuida su corazón, no la contamines. Pero enséñale, mira, cuando yo te diga que estoy luchando con esto, hazme estas preguntas. Enséñale, ríndanse cuentas juntos, interésate por el corazón de tu esposa. Instruye a tus hijos en cuanto a la confesión bíblica en la vida familiar. Reconoce tu debilidad en el hogar y la necesidad que tienes de ser ayudado. ¿Sí? Ahí me corté ya. Vamos a orar y pasamos al tiempito de preguntas y respuestas. Padre, yo te pido, Señor, que en tu gracia, Señor, nos ayudes a ser lo que vamos aprendiendo en esta conferencia, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces, Padre, que siguen ahí los harapos del viejo hombre, Señor. Y, Padre, hay deseos, hay vicios de los que tenemos que despojarnos. Te agradecemos porque tú has dejado esto en medio de gracia para hacerlo, Señor. Te pido, Padre, que en tu gracia nos ayudes a crecer en esta disciplina, Señor, a avanzar conforme a tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, por la de Cristian y exposición clara acerca de este tema. Vamos a abrir un tiempo de preguntas y respuestas. En realidad tenemos 15 minutos, en donde, como mencioné al principio, la idea es poder hacer preguntas, no comentarios, no alguna extensión acerca de lo que se piensa, sino preguntas puntuales sobre el tema de la rendición de cuenta en el contexto de la iglesia local. Así que abrimos este tiempo y justamente Cristian va a responder. ¿Qué consideras que debemos tener en cuenta para aplicar esto en la iglesia, en una iglesia que nunca se hizo, en grupos, ni grupos ni a dos, ni a tres? Nunca hubo, no hay una cultura de rendimiento de cuenta. ¿Qué piensas que sería lo mejor para tener en cuenta para empezar eso? Decidir, primeramente, obedecer. Depende del lugar en donde estás de la iglesia local. Pienso, si estás dentro del liderazgo, pienso empezar a trabajar en liderazgo, animar al cuerpo de líderes a que lo practiquen, a trabajar practicándolo. O sea, instruir al cuerpo de líderes según el lugar que tengas y la oportunidad que tengas. Lo segundo, pienso que es el entorno familiar, es muy importante. Instruir a tu familia es valioso para que tu familia pueda influenciar a todas las familias que pasan por tu hogar. A veces tenemos miedo de cómo la gente va a reaccionar. Si vos le preguntas, che, ¿cómo estás con tu esposa? ¿Sí? Pero tenemos tanto temor a los hombres que no nos decidimos avanzar. Creo que es luchar con el temor a los hombres, instruir a tu familia y enseñarle. Y desde el corazón batallar con el temer a Dios y no a los hombres. Y luego pienso en tu vida de influencia a hombres que Dios te da, en tus discipulados. No sé qué lugar ocupas en la iglesia local, pero pienso a todos los hombres que vos entrenas, enséñales a rendir cuentas, sé más intencional, instruyelos, haz preguntas, enséñales a que te acompañen a batallar. Pienso que es esa una de las mejores maneras de enseñar.
donde vos le explicas un pecado con el que estás batallando y le das instrucciones de cómo acompañarte a batallar o de cómo ves el pecado. La influencia personal es la mejor herramienta antes que la imposición grupal. Sí, la obediencia al mandato es lo que va a traer y la exposición de la palabra va a traer el fruto. Cuando, bueno, también así en una iglesia que nunca se hizo, cuando uno quiere implementar esto, bueno, cuando uno no lo hizo nunca, el temor es yo no contar para que no se desparrame o que no lo cuente. ¿Cómo se maneja eso de cuando vos te reunís con el grupo y lo empezás a aplicar para que no se desparrame lo que uno confiesa? ¿Entendés la pregunta? Sí. Pienso por un lado, algo que, no haya murmuración, algo que siempre me dice Mati es, hay que pagar el costo. O sea, no siempre se queda todo dentro del grupo. Y a veces es el costo que uno tiene que pagar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pienso la instrucción es la base. Una disciplina espiritual tiene que nacer como resultado de la obediencia a la Escritura y no al temor humano. Entonces, la vida de rendición de cuentas no es una actividad más dentro de la iglesia local, no es un programa más para añadir. La vida de rendición de cuentas es una dinámica natural de la vida de cuerpo. Entonces, no se da naturalmente, una porque no la vivimos naturalmente y otra porque no la enseñamos tan seguido. Entonces, mientras no instruyamos y oremos que el Señor haga su obra y que uno lo empiece a hacer, va a ser difícil que se genere. Si se lo establece como un programa, va a ser solo un programa. ¿Sí? Va a ser un Alcohólicos Anónimos cristiano, ¿no es cierto? Donde todos se reúnen a hablar de su pecado y entonces están todos bailando alrededor del ídolo. Tiene que ser instrucción y la rendición de cuentas tiene que ser fruto de la obediencia a la Escritura y no de asistir a una actividad. No es nomás empezarlo y... No. O sea, no es nomás empezarlo como un programa más o una Yo te diría, actividad. vos ahora sí, o sea, vos Claro. si tienes la luz, ve y arranca con alguien, con tus discípulos, como le decía él, si estás en el cuerpo de liderazgo, con tu liderazgo, instruye lo que vas aprendiendo, pero no es decir, bueno, de ahí en adelante vamos a abrir un programa de rendición de cuentas, porque no es un Alcohólicos Anónimos cristiano, es un progreso de la santificación. No hay un principio bíblico que diga que todas las iglesias tienen que tener un grupo de rendición de cuentas. Es la forma en como la iglesia de San Justo lo hacemos, pero no significa que eso es lo que hay que hacer, porque no es un mandato el grupo de rendición de cuentas, es un mandato la tarea de rendirnos cuentas, ¿sí? La dinámica de rendirnos cuentas, eso sí es un mandato, pero el grupito no es el mandato, pero la actividad sí, rendirnos cuentas los unos a los otros, eso sí. Entonces lo que hay que hacer es contagiarnos, ¿sí? Empujarnos hasta que el grupito de rendición de cuentas se vuelva solo un instrumento para instruir cómo hacerlo y no una tarea más dentro de la iglesia local, una actividad más dentro de la iglesia. Tenía algo parecido cuando pasa eso, cuando pasa que la persona use ese pecado para atacarte. O sea, el problema por ahí o la duda es cuando vos tenés mucha influencia, en algún punto el pecado que vos confesás va en contra de lo que estás influenciando. Y muchas veces, me ha pasado muchas veces como que se ha agarrado el pecado para atacar. ¿Qué consejo hacemos ahí? Porque en primer lugar te da miedo de seguir haciéndolo, ¿no? Pero al hacerlo hay que hacerlo. Entonces, está bien, pago el precio, pero ¿qué consejo agarrar o qué hacer en esos momentos? Creo que por un lado es la prudencia. La prudencia te va a acompañar a cada uno de nosotros en el camino de la vida cristiana. La razón por la cual no confesarías un pecado a un grupo no sería porque estás en un lugar de autoridad, porque lo que te da autoridad es ser íntegro. O sea, cuando yo veo a mi pastor, yo pienso, lo valoro cada vez más por cuánto sé de él. Y lo que sé de Matías no es su vida pública. Cuando viene a mi casa y nos confronta mi matrimonio, nos está discipulando, me permite ver mucho de su matrimonio. Me permite ver situaciones que ha tenido en la misma semana que nosotros y expone sus situaciones para enseñarnos. Entonces, la vida íntegra te da autoridad. Sí, el problema es que muchas veces es iglesias no instruidas, donde lo que veíamos ahorita, ¿no es cierto? Iglesias que se horrorizan con el pecado cometido.
iglesias que no entienden que el pastor es oveja también, ¿no es cierto? Que el pastor de la iglesia es una ovejita que necesita ser pastoreada. Iglesias que no entienden que todos somos santos, ¿sí? Pero seguimos en este proceso de santificación, que no entienden el lado humano del pastor. Creo que es la instrucción bíblica lo que va a cuidar. Luego, por otro lado, es el golpe que vas a tener que recibir y arriesgar el cuello, ¿no es cierto? Me gusta mucho ahí, no me acuerdo el escritor, en un libro matrimonial, dice que confesar el pecado es como cuando le estiras el cuello a la gallina, ¿no es cierto? Sabe que lo siguiente que viene es el cuchillo, y ese arriesgar el cuello va a ser muy importante, porque a mí me gusta mucho, hay un hombre con el que comparto yo, no es de nuestra iglesia, pero cuando se sienta a contarme, su frase es: Titi, sentate, tengo balas para darte para que me ataques cuando quieras, güey, ¿no? Porque lo que él hace es contarme cosas, y él entiende eso, o sea, en cualquier momento, en mi pecado, podría usar esto para lastimarte. Sucede en la vida matrimonial, ¿no es cierto? Sus mejores piedras son nuestras debilidades. Entonces, sucede en todos los entornos. Pero en ese momento lo que se expone es lo que quieres, ¿no es cierto? ¿Qué figura quieres modelar? O sea, ¿vas a ser un hombre íntegro, temeroso de Dios? ¿O vas a ser un hombre que administra informaciones, temeroso de los hombres? Pienso si hay informaciones que se deben administrar con prudencia, no porque no quieras contarlo, sino porque hay procesos que seguir. Eso si estás en un cuerpo de liderazgo, pienso en informaciones que necesitan saber los líderes antes que tu grupo de hombres. Entonces, no es que no quiero contarles, es que voy a esperar que los líderes me digan cuándo contarles. Por ejemplo, hubo una batalla mía en la que Mati me enseñó esto de hay que sufrir el daño, donde es sí un proceso. Bueno, primero al grupo de ancianos vamos a contar la batalla, luego a tus discípulos vas a contar tu batalla, y luego al grupo de hombres vas a contar la batalla, al grupo de los miércoles. Y entonces fue con mucho temor ir avanzando, pero hubo muchos miedos. Por ejemplo, mi grupo, los hombres que discipulo, saben mucho de mis fallas, saben mucho de mis conflictos matrimoniales, de mis debilidades como padre, pero lo que entiendo es esto es lo que tengo que hacer. Si quiero acompañarlos a vivir una vida de santidad, tienen que saber cómo estoy también fracasando en mi intento, ¿sí? Pero hay un proceso, entonces pienso que la prudencia es importante, donde el cuerpo de líderes puede ir acompañando en lo que no estás seguro si contar o no. Lo que hay que cuidar es de no usar tu posición ministerial como el medio para no confesar pecado, ¿no es cierto? Donde como soy pastor, entonces esto no cuenta, y decides ir dejando migajas para vivir en ese pecado, ¿sí? Si no es busca un hombre que sí puedas contar y déjate ser guiado por ese hombre. Estaría, o sea, hoy está bien buscarse un hermano y confesar los pecados, no hace falta confesarlos, como decía vos, al grupo de ancianos, después Sí, pienso siempre es la motivación muy importante. Si lo que te hace no es llevarle a contar al pastor, es porque piensas que voy a perder por confesarlo, entonces ve y cuéntalo al pastor. Porque tu corazón está administrando la información por las consecuencias que piensas que va a haber. Cuando mides o le pones un precio a la santidad de Dios, es lo peor que puede pasar. Porque no importa cuánto perdemos, Dios es santo. Entonces tenemos que estar dispuestos a perder todo lo que sea necesario con tal de vivir conforme al estándar de Dios. Entonces, si tienes que perder tu matrimonio por confesar un adulterio, no hay nada más valioso que la santidad de Dios. Aún el matrimonio no sería lo más valioso. Acá hay preguntas si podríamos profundizar más en el concepto de Efesios que dice que fuimos llamados a ser presentados como santos y sin mancha. Sí, es lo que decíamos en una parte de la enseñanza. Cuando Dios nos escogió para salvación, nos escogió con un propósito específico, que pecadores rescatados, ¿no es cierto?, habituados al pecado, viviendo todavía bajo los vicios del viejo hombre, viviendo todavía con los harapos del viejo hombre, decidan vivir de una forma santa. ¿Por qué es esto lo que glorifica a Dios? Glorifica a Dios esto porque no es lo natural en el hombre que ha sido rescatado vivir de forma santa. Es solamente el obrar de Dios. Que alguien decida ir y hablar es solamente reconocer el poder de Dios obrando milagrosamente en ese hombre, produciendo el querer como el hacer según su buena voluntad, para que este hombre vaya y haga lo que a Dios le agrada. Hebreos 12, ¿no es cierto?, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. El vivir de forma santa, que un pecador viva de forma santa, es solamente la evidencia más grande del obrar poderoso de Dios
en la vida de este hombre para que pueda hacer su voluntad. Somos incapaces por nosotros mismos, necesitamos de su gracia para hacerlo. Muy bien. Hemos completado el tiempo, así que agradecemos a Cristian y a todos los hermanos que estuvieron atentos.